información. Nos vemos. Y en otro tema, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, informó que el desempleo en Chile llegó a 8,4% en el trimestre móvil noviembre 2023-enero 2024. Esto representa un aumento de 0,4% en un horizonte de 12 meses. Vamos a profundizar en las cifras, en el contexto del mercado laboral. Para eso estamos con el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Partamos por la cifra. ¿Sorprende o no? Mira, la verdad está dentro de lo esperado. La tasa de desempleo sigue aumentando, ¿cierto? Ya llevamos 15 reportes consecutivos de alzas anuales en la tasa de desempleo, pero esas alzas se van moderando. Y eso es lo que esperábamos. Es una buena noticia. Eso es una buena noticia que, si bien se deteriora, ¿cierto?, se vaya moderando, porque obviamente se tiene que ir moderando el deterioro para que ya en un momento se estabilice, ¿cierto?, y deje de subir la tasa de desempleo. Claro. Entonces, dentro del deterioro, por supuesto que es una buena noticia que se vaya moderando ese deterioro. Por ejemplo, esta alza es de 4 décimas, hace 2 meses, hace un mes atrás era de 6 décimas, hace 2 meses atrás era de 8 décimas. Entonces, de a poco las alzas se van moderando y eso es positivo, pero en definitiva, el hecho de que siga aumentando la tasa de desempleo se debe a que el ritmo de creación de empleo no es lo suficientemente dinámico para absorber a todas las personas que se incorporan al mercado laboral. Voy a ir a eso, pero déjame ir con otro aspecto, la estacionalidad. Lo que es noviembre, estamos viendo noviembre, enero. Claro. Son meses que también tienen sus particularidades con respecto al resto del año en términos del mercado laboral. ¿Para qué decir fin de año, diciembre, enero? Absolutamente, la tasa de desempleo... ¿Cómo le pega ahí? ¿Bien, mal? La tasa de desempleo tiende a reducirse efectivamente en esta época. Por ejemplo, si nos comparamos con el invierno del año pasado, que estaba en 9% la tasa de desempleo, claro, ha bajado la tasa y por eso es tan importante hacer las comparaciones respecto a un año atrás, porque justamente uno elimina este efecto estacional. Si uno se compara respecto a meses anteriores, el problema es que no va a estar comparando meses con la misma estacionalidad. Entonces, una comparación justa lo que hace es eso, dice, mejor comparo respecto al mismo periodo del año anterior y veo si mejoramos o empeoramos, y en este caso tenemos un leve aumento en la tasa de desempleo, por lo tanto, hay un deterioro que es genuino, ¿cierto? Claro. Bien en simple, pero pensando noviembre, diciembre, enero, trabajos temporales que se van generando por efecto de las vacaciones, por efecto también de distintos sectores, eso en comparación al año anterior, ese mismo trimestre, muestra de que no estuvo tan robusto en la creación de esos trabajos, me imagino. Exactamente, o sea, si tú te comparas con el mismo trimestre del año anterior, que la estacionalidad era exactamente la misma, ¿cierto? Tenemos un aumento de la tasa de desempleo. Entonces, eso quiere decir que a pesar de que este aumento de empleo transitorio en sectores como la agricultura, el comercio, el turismo, los restaurantes, etcétera, a pesar de ello, ¿cierto?, tenemos un deterioro en materia de desempleo. Ahora, pensando febrero hacia adelante, ¿la tendencia indica que se debería seguir dando cifras quizás negativas, pero menos negativas de la que en algún minuto se pensó? Sí. Lo que aquí debiéramos esperar es una recuperación paulatina del mercado laboral, donde la generación de empleo asalariado formal en el sector privado debería ir repuntando lentamente. Porque ese es el tipo de empleo que depende directamente del crecimiento económico. Para este año las expectativas apuntan a que vamos a crecer en torno al 2% anual. Eso es mejor que lo que tuvimos en 2023, ¿cierto? Donde tuvimos una ligera contracción económica. Ahora creceríamos al 2%, pero 2% sigue siendo un crecimiento bastante bajo. Es mejor que 2023, pero sigue siendo bajo, por lo tanto... Claro, en 2023 que, por lo menos en la cifra preliminar del Banco Central, se contrajo la economía, bajó el PIB. Aquí se dice, bueno, vamos a estar mucho mejor, pero un 2%. Es un 2%, entonces es mejor que 2023, pero es un crecimiento bajo. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que la generación de empleo asalariado formal en el sector privado vaya lentamente repuntando, con ello los ritmos de creación de empleo entonces vayan subiendo y entonces que lentamente vayan permitiendo, ¿cierto?, absorber a todas estas personas que se incorporan al mercado laboral, que es lo que no está ocurriendo hoy en día. Pero en definitiva, lo que debemos esperar es una recuperación muy
lenta. O sea, nadie debe esperar aquí una recuperación abrupta, repentina, caídas importantes en la tasa de desempleo, no, sino que va a ser algo muy lento que se va a ir dando a medida que avancen los meses. ¿Qué papel o rol juegan aquí las expectativas, Juan? Bueno, juegan un rol bien importante. Afortunadamente siento que la economía cerró de momento varias incertidumbres que tuvimos en los años previos, ¿cierto? Muchas de ellas desde el frente político, tema constitucional, ¿cierto? En fin, era un ambiente muy enrarecido en términos políticos. No todas las incertidumbres políticas se han cerrado, pero sí se han cerrado algunas relevantes, ¿cierto? Eso algo ha contribuido, ¿cierto?, a bajar un poco esa incertidumbre, pero yo creo que hoy día el mayor problema justamente está en que hay expectativas de que el país no va a mejorar la capacidad de crecer. Hoy día la capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía chilena está un poco sobre el 2%, y justamente eso es más o menos lo que vamos a crecer este año. ¿Ese crecimiento potencial? Ese es el crecimiento de tendencia. Claro, de tendencia que hasta hace no muchos años estaba por sobre el 4% y en algún minuto se ubicaba en 6%. Es decir, Chile podría llegar a crecer 6%. Exactamente. Ahora hablamos de un 2%. Exacto, o sea, hace una década atrás... Para ponerle cara, digamos, a la cifra, claro, al número. Exacto, es como tú dices, si uno se va hace una década atrás, ¿cierto?, Chile tenía un crecimiento tendencial en torno al 5%. Eso era lo que aspiraba a crecer el país en el mediano plazo, y eso se ha ido para abajo por distintas razones, fundamentalmente por una menor productividad. Entonces, eso claramente es un factor que juega en contra del mercado laboral, porque en definitiva lo que hay es una expectativa de que el país no va a crecer demasiado, por lo tanto la producción de bienes y servicios, ¿cierto?, no va a expandirse mucho, y las necesidades de contratación, lo mismo, ¿cierto?, no van a aumentar tanto. Entonces, claramente aquí tenemos un problema serio en cuanto a la capacidad de crecer. Hoy día la prioridad número uno del mercado laboral es recuperar la capacidad de crecer a tasas más altas. No podemos conformarnos con crecer al 2%. En esta perspectiva, Juan Bravo, ¿qué pasa con el empleo informal? ¿Se espera que este escenario 2024 se termine también con un aumento del empleo informal? Sí, de momento está aumentando la tasa de ocupación informal. De hecho, aumentó en 3 décimas en el último año, pero ahí pasa algo bien llamativo, al menos en los últimos meses, que es que la tasa de ocupación informal de los hombres está cayendo, pero es la de las mujeres la que está aumentando. De hecho, si la agregada sube en 3 décimas, la de las mujeres aumenta en 8 décimas y la de los hombres cae en 1 décima. Entonces, esto nos dice que, al menos en términos de género, hay una dualidad. En el caso de los hombres, el deterioro se ha manifestado más bien en un aumento fuerte del desempleo. En el caso de las mujeres, el alza en el desempleo es más moderado, pero hay un aumento más fuerte de la informalidad laboral. Entonces, en este momento lo que está ocurriendo es que hay un deterioro muy marcado en materia de informalidad laboral, pero en las mujeres, que está concentrado en las mujeres. Esto es bien interesante, porque cuando uno analiza por qué las mujeres tienden a tener una mayor tasa de ocupación informal, fíjate que la razón fundamental es que las mujeres se insertan mucho más en empleos a jornada parcial. Claro. Y los empleos a jornada parcial en Chile, lamentablemente, la mayoría se ejercen en condiciones de informalidad. En los empleos a jornada parcial... Sin contratos, sin seguridad social. Exactamente. Estamos hablando de 2/3 de los empleos a jornada parcial en Chile son informales. Entonces, como las mujeres se insertan más en esos empleos, entonces por eso es que vemos que la tasa de ocupación informal de las mujeres es persistentemente más alta. Aquí por las labores de cuidado es un elemento clave, ¿no? ¿Por qué las mujeres se insertan más en ese tipo de empleos? Porque buscan formatos laborales que les permitan conciliar las responsabilidades laborales con las familiares. Y justamente lo que está ocurriendo esa ahora... es la realidad, más allá de que la aspiración es que sea de la corresponsabilidad, pero la realidad muestra que efectivamente la gran carga del cuidado se la llevan las mujeres todavía.
Absolutamente, son ellas quienes buscan estos formatos que permitan esa conciliación, pero lamentablemente en Chile hay muy pocas opciones de tener un empleo a jornada parcial, pero que sea en condiciones de formalidad laboral. Y eso entonces está explicando este fenómeno. Y hoy día lo que ocurre es que se están incorporando justamente muchas mujeres que se habían salido durante la pandemia, se están reincorporando al mercado laboral y justamente muchas de esas mujeres buscan formatos laborales con más adaptabilidad, pero que lamentablemente son más informales. Y entonces por eso estamos viendo en parte este aumento tan fuerte en la informalidad femenina. Otro punto, tú lo mencionabas, lo que fueron los efectos de la pandemia. Hay claramente una recuperación de los puestos que se destruyen durante la pandemia, Sí. por las razones que ya conocemos. Eso, sin embargo, fue bajando, las bases de comparación también son bien relevantes, digamos, para lo que es el dato en sí. Pero, ¿cómo queda, después de lo que fue pandemia, el periodo ya post-pandemia, en términos del mercado laboral? Sí, tenemos un mercado laboral que todavía no llega a los niveles de tasa de ocupación respecto al periodo prepandemia. Perfecto. Hoy día tenemos una tasa de ocupación de 56,9%. Si nos vamos hace 4 años atrás, o sea, en noviembre de 2019, enero de 2020, esa tasa andaba en el 58,6%. O sea, nos falta todavía, es el equivalente alrededor de 282.000 empleos. Entonces, nos falta todavía un poco para llegar a la tasa de ocupación prepandemia. Es cierto que la mayoría del empleo se ha recuperado. Recordemos que en el peor momento de la pandemia se llegaron a destruir 2 millones de empleos. Claro. Por lo tanto, el grueso se ha recuperado, pero todavía no volvemos a tener la misma proporción de la población en edad de trabajar en un empleo. Y por eso entonces es que es tan importante seguir recuperando, ¿cierto?, la creación de empleo, porque todavía nos falta y nos falta bastante. Mi pronóstico es que este año no se va a recuperar la tasa de ocupación prepandemia, justamente porque los ritmos de creación de empleo son relativamente bajos. Esto recién ocurriría ya para el año 2025 o 2026 inclusive, dependiendo, ¿cierto?, del dinamismo de la economía en los años posteriores. Por último, Juan, en este escenario del mercado laboral, también importante, tú lo decías, clave en concentrarse en el crecimiento. Mayor crecimiento, mayor creación de puestos de trabajo. ¿Qué otros elementos o qué otras medidas son las que están a la mano, digamos, para poder apuntalar esto? Sí. Bueno, dentro de eso hay varias opciones, ¿cierto?, medidas de política que hay que tomar. Algunas son más bien de carácter más coyuntural. Por ejemplo, supimos hace poco de la subejecución del gasto público en gasto de capital. Eso es una pésima noticia porque, de hecho, nosotros en el Observatorio del Contexto Económico hicimos el cálculo. Si el gobierno no hubiera subejecutado al ritmo que lo hizo en gasto de capital, la economía habría evitado la contracción en 2023. O sea, aquí el sector público está contribuyendo a tener una economía más debilitada. Esto de gastar menos de lo que tenía presupuestado gastar. Gastó menos, ¿cierto?, que lo que tenía presupuestado, y para gasto de capital, porque no es lo mismo el gasto en consumo que en gasto de capital, porque el gasto de capital, o sea, el gasto en inversión, ¿cierto?, es justamente el que permite generar puestos de trabajo. Entonces, ahí tenemos una primera tarea fundamental, porque ya llevamos 2 años de subejecución. O sea, claramente el gobierno tiene que mejorar su ejecución de gasto de capital, el gasto en inversión, porque eso permite generar empleos. Luego, por supuesto que tenemos toda la agenda, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con capacitación, formación continua. Lamentablemente esos temas han quedado bastante ahí dormidos, por llamarlo de alguna manera, después de la pandemia. Porque, bueno, por razones obvias, en ese momento era otra la emergencia, pero yo siento que eso se ha quedado dormido. Hoy día las capacitaciones en Chile no mejoran la productividad laboral, no mejoran la empleabilidad, el impacto en salarios es prácticamente nulo. Entonces ahí tenemos que retomar esa agenda de cómo hacemos una mejor capacitación, mejor formación continua, ¿cierto?, que permita realmente mejorar la productividad de los trabajadores. Entonces, bueno, la verdad es que son muchas medidas, pero esas son algunas, creo yo, de las más relevantes para mejorar en el ámbito laboral. Juan Bravo, como siempre, un placer y muchas gracias por acompañarnos y explicarnos lo que tiene que ver con el mercado laboral. Encantado, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, muchas gracias.